Buenas noches, ingeniera. Yo le voy a hablar sobre los objetivos de desarrollo sustentable, algunas metas que se han planteado y estrategias que se tienen en mente para poner en práctica estos objetivos. Como primer punto tenemos el fin de la pobreza. Esto nos dice que podemos erradicar la pobreza de todas sus formas y en todo el país. Algunas de sus metas son reducir la pobreza extrema, garantizar el acceso a los recursos básicos y promover políticas inclusivas que apoyen estos. Algunas de las estrategias planteadas son implementar programas de microcréditos para pequeños emprendedores, ampliar la cobertura de programas y asistencia social e impulsar el acceso a la educación, formación técnica gratuita y escuelas para aquellos que no tienen. Como punto número dos tenemos hambre cero, que esto nos dice poner fin al hambre y poder garantizar el acceso a la alimentación adecuada. Algunas metas que se tienen son mejorar la producción agrícola, asegurar el acceso de alimentos y erradicar la desnutrición del país. Algunas de las estrategias planteadas para lograr este objetivo es expandir los programas de alimentación escolar, crear bancos de alimentos para reducir el desperdicio y apoyar a la agricultura familiar con financiamiento y capacitaciones del gobierno. Como punto número 3 tenemos la salud y el bienestar, que esto nos dice poder garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades y clases sociales. Algunas de las metas que se tienen en cuenta son reducir la mortalidad materna, reducir las enfermedades prevenibles y así poder mejorar la atención sanitaria en los centros públicos. Las estrategias planteadas son fortalecer el sistema de salud pública, ampliar la cobertura de vacunación y prevención de enfermedades, implementar las campañas de salud mental y prevención de adicciones y por último, fomentar los estilos de vida saludables en la educación. Como cuarto punto tenemos la educación de calidad, que esto nos dice que podemos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para cualquier clase social. Como meta se tiene el acceso a la universal educación, mejorar la calidad educativa y fomentar el aprendizaje continuo. Las estrategias que se tienen planteadas son mejorar la formación y capacitación de los docentes, ampliar la educación, la técnica y la vocalización, implementar programas de becas para estudiantes de bajos recursos y por último, reforzar la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo. Como quinto punto tenemos la igualdad de género, que esto nos dice que logramos una igualdad entre los géneros y así podremos empoderar a las mujeres y niñas a hacer cosas que antes no se atrevían. Como meta se tiene eliminar la violencia de género, garantizar los derechos y oportunidades equitativas y así promover una igualdad entre ambos sexos. Algunas estrategias planteadas en el Ecuador son reforzar las leyes de protección contra la violencia de género, promover las campañas de concientización sobre la igualdad de género y por último, garantizar la igualdad salarial y oportunidades laborales para las mujeres. Como sexto y último punto tenemos agua limpia y saneamiento. Esto nos dice que podemos garantizar la disponibilidad y gestión de agua sostenible. Las metas que se tienen de esto es acceso universal al agua potable, reducir la contaminación y así mejorar la gestión del agua. Las estrategias planteadas para este punto son expandir la infraestructura del agua potable en zonas rurales, implementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales y fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniera. Me presento, soy el alumno Burgos Tigrero del grupo I y hoy ya vamos a hablar sobre el tema de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Primer tema a hablar es sobre la energía asequible y no contaminante. ¿Qué significa energía asequible y no contaminante? Significa asegurar el acceso a energía moderna, asequible y sostenible, promoviendo el uso de fuentes renovables. ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Tenemos como garantizar acceso universal a servicios energéticos modernos, aumentar la proporción de energía renovable, mejorar la eficiencia energética a nivel global, promover
infraestructura y tecnología de energía sostenible. ¿Cuáles son los indicadores de medición? Tenemos como proporción de población con acceso a la electricidad, participación de energías renovables en el consumo total de energía, intensidad energética medida en función de PIC. También hemos desarrollado 5 estrategias para fomentar o mejorar la energía asequible y no contaminante en el Ecuador, o como, por ejemplo, bueno, como lo siguiente: expandir la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales, incentivar el uso de energías renovables como solar, eólica y hidroeléctricas, subsidios para la instalación de paneles solares en hogares y negocios, fomentar la eficiencia energética en industrias y hogares, programas educativos sobre el ahorro de energía. Bien. Como segundo tema, tenemos, tenemos trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué significa trabajo decente y crecimiento económico? Es fomentar el económico o el crecimiento económico inclusivo y sostenible, garantizando empleos dignos con condiciones justas. ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Tenemos como sostener el crecimiento económico inclusivo, aumentar la productividad y el emprendimiento, erradicar el trabajo forzoso, infantil y trata de personas, asegurar derechos laborales y condiciones de trabajo justas, fomentar la inclusión financiera y el acceso a recursos económicos. ¿Cuáles son los indicadores de medición? Tenemos como tasa de crecimiento del PIB por cápita, proporción de empleo informal y diferencias de ingresos entre hombre y mujer. ¿Cuáles son las 5 estrategias para mejorar el trabajo decente y crecimiento económico en el Ecuador? Tenemos promover incentivos fiscales para empresas que genere empleo formal, fomentar la capacitación técnica para jóvenes y profesores, apoyar emprendimientos con financiamiento accesible, ampliar el acceso a mercados internacionales para exportadores ecuatorianos, fortalecer el sector turístico con capacitación y promoción internacional. El siguiente tema se trata de industria, innovación e infraestructura. ¿Qué significa industria, innovación e infraestructura? Significa desarrollar infraestructura resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación tecnológica. ¿Cuáles son las metas? Tenemos como desarrollar infraestructura resilientes y sostenible, promover a la industrialización inclusiva, aumentar la inversión en investigación y desarrollo técnico o tecnológico, mejorar el acceso a tecnología para la información y comunicación. ¿Cuáles son los indicadores de medición en este tema? Tenemos como proporción de la población con acceso a infraestructura vial, ferroviaria y de transporte, valor añadido de la industria en la PIC, gasto de investigación y desarrollo por porcentaje del PIB. Como 5 estrategias para mejorar la industria e innovación, en el Ecuador tenemos como invertir en infraestructura vial, portuaria y digital para el desarrollo económico, promover la investigación y el desarrollo tecnológico, incentivar el desarrollo de industrias sostenibles y tecnológicas, apoyar a startups con fondos de inversión e incubadoras, expandir el acceso a Internet en zonas rurales.
Como siguiente tema tenemos reducción de las desigualdades. Reducción de las desigualdades. ¿Qué significa reducción de las desigualdades? Significa reducir desigualdades económicas, sociales, entre países, asegurando oportunidades equitativas para todos. Tenemos como meta reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades, promover la inclusión social, económica y política, asegurar igualdad de oportunidades y eliminar discriminación. Facilita la inmigración, facilitar la migración y movilidad humana segura. ¿Cuáles son los indicadores? Tasa de crecimiento del ingreso del 40% más pobre de la población. Proporción de personas por debajo del umbral de pobreza según género, edad y discapacidad. Proporción, proporción de ingreso del trabajo en el PIB. ¿Cuáles son las 5 estrategias que hemos desarrollado para mejorar la reducción de desigualdad en Ecuador? Tenemos como programas de inclusión económicas para personas con discapacidad y minorías. Reducir la brecha digital con el acceso equitativo a tecnología. Garantizar acceso a servicios básicos en comunidades marginadas. Fortalecer políticas de movilidad social y acceso a créditos. Fomentar la diversidad en el ámbito empresarial y gubernamental. El siguiente tema, como tenemos, se trata de ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos, ¿qué significa ciudades y comunidades sostenibles? Se trata de crear ciudades inclusivas, seguras y sostenibles con acceso a vivienda, transporte y servicios básicos. ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Garantizar el acceso a viviendas y servicios básicos, mejorar la planificación y gestión urbana sostenible, reducir el impacto ambiental de las ciudades, asegurando el acceso a espacios públicos seguros y accesibles. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos como proporción de población urbana que vive en asentamientos informales, calidad del aire de las ciudades, accesibilidad a espacios públicos seguros y verdes. ¿Cuáles son las 5 estrategias que hemos desarrollado para mejorar lo que es ciudades y comunidades sostenibles? Aquí en el Ecuador tenemos como mejorar el transporte público con enfoque ecológico, fomentar la construcción de viviendas asequibles y sostenibles, fortalecer la gestión de residuos y reciclaje, promover la expansión de espacios verdes y áreas recreativas, reducción de contaminación con normas más estrictas. Y por último tema, tenemos producción y consumo responsable. ¿Qué significa producción y consumo responsable? Significa garantizar patrones de producción y consumo sostenible, reduciendo el desperdicio y promoviendo la eficiencia de los recursos. ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Tenemos como reducir el desperdicio de alimentos y residuos, promover la gestión sostenible de recursos naturales, fomentar la adopción de prácticas de producción sostenible, apoyar a empresas sostenibles y responsables. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos como índice de desperdicio de alimentos por cápita, tasa de reciclaje, reutilización de materiales y empresas que publican informe de sostenibilidad. ¿Cuáles son las 5 estrategias que hemos desarrollado? Tenemos como incentivar a la economía circular y el reciclaje, reducir el uso de plástico en uno solo o en un solo uso, fomentar el consumo de productos locales y sostenibles, regulaci- regulaci- re- regular para evitar la sobreproducción y el desperdicio de alimentos.
campaña de sensibilización sobre el consumo responsable. Bueno, ingeniera, estos son mis temas a tratar, mis temas a investigar, mis temas a exponer, más dicho. Sin más preámbulos, me despido, que tenga linda noche. Ya continuará mi siguiente compañero en la siguiente exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre los 5 últimos objetivos de desarrollo sostenible. En Ecuador ha demostrado un firme compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, implementando diversas iniciativas en áreas claves, como lo son la acción por el clima. El país está desarrollando la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático, que busca dotar a la ciudadanía de conocimientos y habilidades para contribuir a la acción climática. Esta estrategia se basa en pilares como la educación, formación, concienciación, acceso a la información, participación pública y cooperación internacional. Una de las acciones que está tomando el país para llevar a cabo esta acción son integrar medidas contra el cambio climático en políticas nacionales, mejorar la resiliencia ante desastres naturales, promover la educación y la sensibilización sobre el cambio climático y movilizar recursos financieros para mitigación y adaptación. Podremos implementar estrategias para hacer un cambio en la acción por el clima, como serían incorporar políticas climáticas en todos los sectores, reforestación masiva y protección de ecosistemas frágiles, fomentar el uso de transporte eléctrico y energías limpias para con ello cuidar el medio ambiente, educación ambiental en escuelas y comunidades e incentivar prácticas agrícolas sostenibles. El otro punto, el otro objetivo sería la vida submarina. En lo que es la vida submarina, Ecuador cuenta con 18 áreas protegidas marinas y costeras, destinadas a conservar la biodiversidad marina y promover el uso sostenible de los recursos. Además, participa en el proyecto global Marine Commodities, enfocado en prácticas pesqueras sostenibles para especies como el atún y el camarón pomada. Algunas de las estrategias para ayudar en lo que es este objetivo podría ser regular la pesca sostenible y prohibir la pesca ilegal, protección de ecosistemas marinos y manglares, campañas contra la contaminación plástica en océanos, fomentar el turismo marino responsable y monitorear y controlar las especies en peligro de extinción. Como siguiente sería la vida de ecosistemas terrestres. El país trabaja en la gestión sostenible de sus bosques y la lucha contra la desertificación. Un ejemplo es el establecimiento del área de conservación y uso sustentable, Yunonkai-Sucay, que protege cerca de 27.000 hectáreas de páramo en Cuenca, hogar de especies emblemáticas como lo es el cóndor andino. Una de las estrategias para mejorar en lo que es la vida de ecosistemas terrestres sería el control estricto de la deforestación y minería ilegal, el fomento de la agroforestería y reforestación, creación de corredores ecológicos y áreas protegidas, protección de especies en peligro de extinción y monitoreo del impacto ambiental de las industrias. Como siguiente sería el tema de la paz, justicia e instituciones sólidas. Ecuador promueve sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia y fortaleciendo instituciones eficaces. Iniciativas como las brigadas itinerarias, iniciativas como las brigadas itinerantes de asesoría y capacitación jurídica buscan generar espacios de asesoría en derecho preventivo en diversas ciudades del país. Una de las estrategias para fomentar en esta área, en este ámbito, sería reformar y modernizar el sistema judicial, fortalecer la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental, proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, capacitar de fuerzas de seguridad en derechos humanos, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Y por último, las alianzas para lograr los objetivos. El país ha establecido alianzas estratégicas como el sector privado, la sociedad civil y la academia para avanzar en la ODS. Un ejemplo es la adhesión a la Alianza Global para el Océano, que busca proteger al menos el 30% del océano global para 2030. Y una de las estrategias para mejorar en en este objetivo sería fomentar cooperaciones con organismos internacionales, aumentar la inversión extranjera en sectores estratégicos, facilitar acceso a financiamiento para el desarrollo sostenible, fortalecer alianzas público-privadas para innovación, promover la transferencia de tecnología y conocimientos.